Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección de la escuela sabática. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir juntos algunas ideas con respecto a la palabra de Dios. Gracias, muchas gracias por suscribirte, compartir este material con muchas personas. Vamos al repaso de la lección para el sábado 17 de junio del 2023. Lección número 12, el título, El sello de Dios y la marca de la bestia. Segunda parte, el versículo para memorizar, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Antes de la destrucción final de este planeta Tierra, los hijos de Dios, los seguidores de Jesucristo, los que aceptamos la muerte de Jesús en una cruz como sustitutiva, como una muerte única y salvadora, los que aceptamos que la ley de Dios es inmutable, es eterna, es para siempre, los que seguimos al Cordero, seremos sellados. Sellado significa totalmente garantizado para salvación. Somos pertenecientes a Jesús. Pertenecemos a Dios. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Una persona sellada para Dios significa una persona que está totalmente separada, apartada para Él y está garantizada en su vida la salvación y la vida eterna. ¿Quiénes son los sellados? Yo no lo conozco. El que sella es Dios. Dios es el que sella a sus hijos. Él conoce quiénes son de Él. Nosotros no podemos decir, este es sellado, este no es sellado. Este es apartado para Dios y este no. No nos corresponde a nosotros. No somos jueces. No estamos con la capacidad y la habilidad ni la autoridad divina para juzgar quiénes son los sellados y quiénes no lo son. Lo que sí sabemos es que toda persona que acepte a Jesucristo, toda persona que entienda que la ley de Dios es inmutable, es para siempre, que toda persona que sigue al Cordero por donde quiera que está, que lo obedece, que continúe en sus pisadas, esa persona entonces sellada, el Espíritu Santo de Dios lo sella, lo garantiza, dice, este es mío, este pertenece a Dios, nadie, nada lo puede arrebatar de las manos de Dios. Estamos sellados para vida eterna. Querido hermano, acepta a Jesús, recibe su palabra, continúa en sus caminos y el Señor va a colocar un sello. No es algo visible, no es algo literal. Significa que el Señor te va a asegurar, te va a garantizar la vida eterna. Vamos a la parte del domingo, el título, la herida mortal. Encontramos un poder político religioso en la Escritura que se levanta, lo encontramos ahí en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 14, Daniel capítulo 7, y la historia comienza de esta manera. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legaliza el cristianismo en todo el imperio. Es decir, el cristianismo, una religión perseguida, marginada, contraria, ahora resulta que no solamente es una religión aceptada por el imperio, sino que es legalizada y oficialmente es la religión del imperio. Lo cual, cuando en el año 330 después de Cristo se traslada la capital a Bizancio para unir la parte oriental del imperio con la occidental, se deja un vacío en el liderazgo allí en Roma. Entonces el Papa, el líder religioso del cristianismo, el obispo de Roma, llena este vacío y llegó a ser no solo un poder religioso, sino también un poder con una fuerza política. En el año 538, Justiniano, el emperador romano, pagano por supuesto, concede al obispo de Roma el rol de defensor de la fe,
la autoridad máxima. Por lo tanto, la iglesia medieval ejerció grande influencia desde el año 538 hasta el año 1798, lo que se conoce como la Edad Oscura, el oscurantismo, el medioevo, la era medieval, porque fueron momentos muy terribles de la historia de la humanidad, donde había este poder político religioso que cautivaba la mente y la vida de todas las personas de aquella época que vivían bajo el dominio de esta Roma papal. Quiere decir que ya la Roma imperial pasó ahora a ser una Roma papal subyugada no solamente políticamente, sino ahora de forma religiosa. En el año 1798, Napoleón Bonaparte le dice al general Berthier, le da las órdenes, y el general Berthier captura al Papa Pío VI, y acá se termina el poder de este imperio papal ejercido por tantos años. Pero dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, que esta herida que sufrió la Roma papal sería sanada. Y la vemos hoy palpablemente en nuestro planeta Tierra. Hoy por hoy la herida ha sido totalmente sanada y ejerce poder sobre todos los gobiernos de la Tierra. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que va. Los que estaban en la época del medioevo, del 538 a 1798, siguiendo al Cordero, ellos vivían confiados. Y nosotros, en el tiempo del fin, en el que ya estamos viviendo, aunque este poder político religioso ya su herida sanó y sigue ejerciendo poder y cada día va a intensificar su poder, nosotros tenemos que seguir al Cordero, porque lo único y en lo único que podemos confiar en este mundo es en la palabra de Dios. Mateo 6:33 dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Querido hermano, no nos preocupemos porque la herida ha sanado y por el poder de este sistema político religioso que sigue ejerciendo dominio. Busquemos a Dios, sigamos su palabra, estemos firmes, y el Cordero es el vencedor. El Cordero destruirá todo lo que se opone y es contrario, y el Cordero nos dará la victoria a ti y a mí. Vamos a la parte del lunes. El título: la apostasía. Apostasía proviene del griego apostasía, apo, fuera de, stasis, colocarse, es decir, colocarse fuera de. En el sentido religioso, apostasía es una renuncia pública de la religión que se profesaba. Es decir, una distorsión, un cambiar de bando, si pudiéramos decirlo así. Es decir, cuando yo creo en algo, yo acepto algo, yo profeso algo, y ahora yo me salgo de allí, eso se llama apostasía. El cristianismo en el siglo I, la iglesia apostólica, la iglesia de los cristianos, los seguidores de Cristo, del Señor, a medida que pasó el tiempo, dejó de ser una iglesia perseguida y se transformó en la iglesia del imperio, lo cual apostató, es decir, salió fuera se colocó fuera de la enseñanza de la palabra de Dios, del cristianismo puro, de la iglesia apostólica. Pasó de ser una iglesia cristiana a ser una iglesia política, una iglesia corrupta en el sentido de cambiar los preceptos bíblicos por tradiciones humanas, por mezclas doctrinales con ideas y filosofías del paganismo. En ese sentido, corrupción. Corrupción en el sentido de distorsionar totalmente todo lo que el Señor dejó para su iglesia. Ahora, este poder político religioso apóstata se tendría que manifestar antes de la venida de Jesús. Allí lo expresa Pablo en Tesalonicense. Él dice: el hombre de pecado, contra todo lo que se llama Dios y se siente en el templo de Dios,
Eso tendría que manifestarse ante la venida de Jesús. Ese poder gran engañador. Ahora, encontramos características identificativas en Daniel y Apocalipsis que revelan que el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14, y el inicuo que se refiere, según Tesalonicenses capítulo 2, representa la misma entidad, el mismo poder político religioso. Está bien claro, lo menciona Apocalipsis, lo menciona Daniel, lo menciona ahora Pablo en Tesalonicenses. Por lo tanto, esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, es decir, de la Roma papal, del papado, el sistema de la Roma papal, el sistema político religioso. Eso está clarísimo, que la apostasía es esta. Ahora, yo quisiera conversar un poquito más a tu corazón y a mi corazón con respecto a la apostasía. Porque ya identificamos este poder apóstata, contrario, que se sale de la palabra de Dios. Pero vamos al plano personal. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ya no está hablando solamente de un poder político religioso contrario, apóstata, sino que está hablando de forma personal. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermano querido, no es tiempo de salirse de la verdadera doctrina de Dios. Nunca ha sido tiempo, pero hoy menos, porque estamos cerca de la venida de Jesús. Así que si estás pensando abandonar el barco, si estás pensando apostatar, salirte de la creencia de la palabra de Dios, de la religión pura y sin mácula, de la enseñanza de la Biblia, no, desiste de esa idea. Hebreos capítulo 3, versículo 12, es un texto sumamente importante que hace un llamado también a este tema de no ser apóstata, contrario a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice allí, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No te apartes de Jesús, no te apartes de su doctrina, no te apartes de su enseñanza. Sigue el camino mirando a Jesús y muy pronto obtendremos la corona de la vida. Vamos a la parte del martes, la estrategia final de Satanás. Y allí nos manda a leer Apocalipsis 17, 12 al 14. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hay 3 características importantes que Juan destaca en este pasaje. En primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito y darán su poder y su autoridad a este poder político religioso. De allí tiene el poder político, de esta religión distorsionada, contraria a la palabra de Dios. Entonces, la política se mezclará con la religión, el Estado se mezclará con la religión y ejercerá un dominio, un poder. En segundo lugar, este conglomerado de error hace guerra contra Jesús, contra el Cordero. Hace guerra para distorsionar toda la palabra del Señor, confundir, engañar a las personas. Por eso es que hoy hay muchas personas que están totalmente engañadas y aseveran y aseguran mentiras como si fueran verdad. Y en tercer lugar, en la última guerra de la tierra, Cristo y sus seguidores triunfarán. Por lo tanto, no gana el poder político religioso, sino que gana Jesús. Por más estrategia que tenga el enemigo, por más inventos e inteligencia satánica establecida para destruir toda la obra de Dios y todo seguidor de Jesús, el Señor Jesucristo es el victorioso, y lo dice el versículo 14.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Jesús es el vencedor y todo aquel que quiera triunfar tiene que estar abrazado a Jesús. No hay opción. Es Jesús nuestro victorioso Salvador. Es Jesús nuestra guía. Es Jesús nuestro Rey. Es Jesús a quien debemos de seguir. Porque Jesús aplastará al dragón, en este caso es Satanás, aplastará a la bestia, en este caso el poder político religioso que le hace la guerra a todos los seguidores de Jesús. En este caso Jesús aplastará el pecado, todo lo contrario a Dios. Aplastará la muerte, el sufrimiento, el dolor. Él será el vencedor. Tú y yo queremos triunfar. Tenemos que abrazarnos a Jesús. Tenemos que confiar en Jesús. Y no hablar tanto de las estrategias del enemigo, sino que hablar más del poder y la victoria del Cordero, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y nosotros, los que estamos con Él, somos llamados elegidos y fieles. Qué hermoso es pensar en esto. Qué seguridad, qué confianza. Pensar que soy elegido por Dios. Soy fiel seguidor de Jesús. Esto es glorioso. Y soy un vencedor porque Jesús ya venció. Vamos a la parte del miércoles, el título, la marca de la bestia. ¿Cómo identifica el poder político religioso, que acá en lenguaje apocalíptico, en lenguaje simbólico le llamamos la bestia? Es un poder político religioso. Bueno, no le llamamos la bestia a nosotros, lo hace Juan. Dice el bestia. Bueno, bestia es un poder político religioso contrario a la palabra de Dios, que se levanta como un imperio. Bueno, ¿cómo ellos identifican a su gente? A través de una marca. ¿Y cuál es esa marca? Todo lo que va contrario a la palabra de Dios. El pueblo que va contrario a la palabra de Dios ya está marcado como perteneciente a este poder político religioso. ¿Cómo sabemos cuál es el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo de Dios recibe un sello. ¿Y cómo sabemos cuál es el sello? Es el pueblo que obedece toda la palabra de Dios. Es el pueblo que obedece toda la ley de Dios. Y por supuesto, toda la ley de Dios incluye el día de reposo que señala la ley de Dios, el cuarto mandamiento, el Shabbat, el sábado. A través de toda la historia de la humanidad, Dios ha tenido un pueblo. Y se ha levantado un pueblo contrario a Dios. Siempre encontramos dos grupos, los fieles a Dios y los que son contrarios a Dios. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros quién es el pueblo de Dios y quién no lo es? Bueno, sucedía así también desde tiempos antiguos, cuando leemos el relato de Génesis capítulo 4. ¿Cuál era la marca distintiva de Caín? Pues la marca distintiva de Caín la encontramos allí en sus frutas. Lo que él ofreció. ¿Qué fue? Ofreció frutas. Lo contrario a lo que Dios le mandó. ¿Cuál fue el sello de Dios en ese momento? Pues el Cordero. Porque el Cordero fue lo que él pidió. Fue la adoración correcta. Y adoración correcta es hacer lo que él manda, lo que él dice. Si tendríamos que identificar cuál es el sello de Dios en aquella época, pues un Cordero. ¿Y cuál es la marca en aquella época? Pues las frutas. Cosas contrarias a lo que Dios ordenó. Vamos a identificar, por ejemplo, cuál es la marca de la bestia en la época antediluviana. Pues aquellos que se burlaban de Noé, aquellos que no quisieron entrar al arca. ¿Y cómo podemos identificar el sello de Dios en esa época? Aquellos que reconocieron que Noé tenía razón porque estaba transmitiendo la palabra del Señor y que el arca era el único medio de salvación. Entonces el arca se constituye en el sello de Dios en esa época. ¿Y cómo podemos identificar el sello de Dios cuando Jesús? Bueno, cuando aceptaron a Jesús como Salvador, allí estaban aceptando algo correcto, algo verdadero. Y todo aquel que estaba contrario a Jesús, al Mesías, que tanto las profecías habían hablado de él, pues estaban recibiendo automáticamente esa marca distintiva de lo contrario a Dios.
Ahora, en el tiempo del fin, ¿cómo podemos identificar al pueblo de Dios? A través de un sello. ¿Y cuál es el sello? Toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, que incluye la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y que los 10 mandamientos incluye también el cuarto mandamiento, el Shabbat, el sábado, el día de reposo. Entonces, ¿cuál es la marca de este poder político religioso? Bueno, todo lo contrario a la palabra de Dios, que incluye también un falso día de adoración. El domingo como sustituto del día sábado que Dios creó para el ser humano. Eso es una marca distintiva que identifica quién va contrario a la palabra de Dios. Cuando está hablando de sello y marca, no está hablando de algo literal. No es que me van a sellar la frente, no es que me van a sellar la mano, no es que me van a poner una marquita. No es eso. Es si yo sigo al Cordero, si yo obedezco su palabra, si yo obedezco los 10 mandamientos, si yo continúo resaltando y guardando y obedeciendo el día que Él me regaló para la adoración, el sábado, entonces automáticamente yo estoy recibiendo como un sello. Yo me estoy identificando con Dios. Pero si yo adoro y predico y digo que el domingo es el día en que Jesús resucitó y que fue el día que se sustituyó, pues automáticamente yo estoy recibiendo una identificación, una marca que está diciendo públicamente ante toda la humanidad y los ángeles que están observando que yo pertenezco a un poder político religioso contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, tenemos que estar firmes en la fe. Porque no es solamente guardar el sábado, no es solamente decir, bueno, el sábado, no, es toda la palabra de Dios, son los 10 mandamientos, es el bautismo del Espíritu Santo. De nada nos vale predicar y hablar que somos unos observadores magníficos del sábado. Sin embargo, hablamos mal del hermano, no compartimos lo que Dios nos da, tenemos un carácter que ni nosotros mismos en ocasiones no soportamos. Entonces el sello de Dios abarca muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sello de Dios se identifica con toda la palabra de Dios. Que en este tiempo del fin, pues se va a ir más allí, a este punto neurálgico que divide el cristianismo entre 2 días en pugna. El sábado como día de reposo, sello de Dios, y el domingo como día falso, impuesto por un poder político religioso, contrario a la enseñanza de Dios. Que tú y yo sigamos firmes al Señor, al Cordero, por donde quiera que va, y sigamos firmes a sus enseñanzas, y que recibamos la aprobación, el sello del Dios vivo. Vamos a la parte del jueves, el título: la prueba del sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios contiene 3 elementos de un sello auténtico. Número 1, el nombre del dueño del sello, el Señor tu Dios. En segundo lugar, el título del dueño, el Señor que hizo, Él es el creador. Y en tercer lugar, el territorio de propiedad de este sello, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Por lo tanto, según Apocalipsis capítulo 7, 1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en la frente. Es como un símbolo de aquellos que respetan el día que Dios diseñó, creó, preparó para un encuentro especial con sus criaturas. Este es el día sábado y debemos de predicarlo. Pareciera como que nosotros los adventistas hacemos un énfasis en esto, pero no es así. Lo que pasa es que la cristiandad dice adorar a un Dios, dice creer en una Biblia, dice seguir al Cordero, pero está contrario al día que Dios diseñó especial para un encuentro con sus criaturas. ¿Por qué? Porque dicen que ya el sábado es un día para los judíos, que el sábado es un día del antiguo pacto,
que el sábado es un día de la antigua ley, que el sábado ya pasó, que ahora estamos en la época de la gracia, que ahora no es necesario hacer ese tipo de observación de un día especial. Sin embargo, sustituyen un día falso creado por un ser humano. Es decir, no es que atacan el sábado y lo destruyen y se terminó. No, no solamente atacan el sábado y lo destruyen, sino que colocan un día falso creado por un poder político religioso, que nadie le dio autoridad para hacer eso. Por lo tanto, nosotros los adventistas no es que hacemos un énfasis exagerado con respecto al sábado, sino que entendemos, y por eso nos llamamos del séptimo día, entendemos que el sábado es el día de Dios preparado especial para sus criaturas. El profeta Isaías dice algo muy importante, y esto para mis queridos hermanos adventistas. Isaías 8:16, el profeta dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Fíjense que no dice sella el sábado, dice sella la ley. Por supuesto que el sábado, porque está incluido dentro de la ley. Pero dentro de la ley también está el mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También está incluido el mandamiento no matarás. Y todo aquel que le dice fatuo e insulta a su prójimo lo está matando. Y también el mandamiento dice no codiciarás. Entonces, mi querido hermano adventista, yo sé que nosotros tenemos que predicar y pregonar el sábado como día de reposo, pero también es toda la ley de Dios, es todo la palabra de Dios, es todo el mandamiento de Dios. Por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos a seguirte, a seguir tu camino, a ser equilibrados, a presentar la verdad con humildad, a presentar tu palabra de forma clara y contundente, que la gente pueda observar que solo tu palabra es verdad y que en estos tiempos finales, cuando se levanta un día falso de oración, nosotros también estamos dispuestos a decir: un momentito, el sábado fue y será el día diseñado por Dios para el encuentro especial con las criaturas. El sábado es reposo, el sábado es de Dios, y eso seguirá para siempre. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de nuestra lección de escuela sabática de esta semana. Querido hermano y hermana, hemos de entender que hay un poder contrario a la palabra de Dios. Pero hay un pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va, que predica toda la verdad de la Escritura. Y este pueblo, tan pronto cuando sea ya sellado, y no se trata, repetimos una vez más, de una marca visible, sino significa una afirmación intelectual y espiritual en la verdad. Entonces, tan pronto cuando este pueblo sea sellado, entonces van a venir tribulaciones, angustias, problemas que ya están viniendo, ya lo estamos viviendo. Pero el pueblo se mantendrá firme, porque somos elegidos y somos fieles. Por lo tanto, no hay nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera maravillosa que el Señor nos ha conducido en el pasado. Querido hermano, una reflexión final. No hablemos tanto de la bestia, hablemos más de Jesús. No hablemos tanto de la falsedad, hablemos más de la verdad. No hablemos tanto de la crisis, hablemos más de la gloria que se nos viene. No hablemos tanto de fracasos, hablemos más de la victoria en Cristo Jesús. No hablemos más de cómo podemos vencer, sino hablemos más de cómo Jesús venció y nosotros, cuando nos abrazamos a Él, automáticamente somos vencedores. No intentemos convencer a las personas. Presentemos la verdad de la palabra. Quien convence es el Espíritu Santo.
No dediquemos tiempo a pelear, a discutir conceptos teológicos, doctrinales, porque la Biblia no es para discutir, la Biblia es para sanar, la Biblia es para ser presentada con amor y el Espíritu Santo hace el trabajo. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón, aquellos que han sido marcados por el engaño, por el error, pueden pasar las filas de los sellados por su gracia y por su poder. Tengamos cuidado, porque la Biblia es clara al decir, el que crea estar firme, que mire y que no caiga. El que pretenda de forma superficial decir, yo creo el sábado, yo adoro el sábado, yo guardo el sábado, pero realmente no tiene a Cristo en su corazón. Realmente no sigue al Cordero en la manifestación de todos los mandamientos que expresa su palabra, que expresa toda su ley. Está viviendo un engaño. Querido hermano, no es tiempo de apostatar de la fe, salir fuera de la fe. Mantente firme en el camino, en lo que creíste, en lo que se te fue mostrado, en el evangelio que se te presentó. Mantente firme, porque Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que pases una jornada muy feliz, con la compañía del Santo Espíritu del Señor. Y recuerda, si estás pasando alguna tribulación, algún problema, alguna angustia, tienes alguna duda, hay cosas de estos temas que no te cierran, no los comprendes a plenitud. Recuerda que tienes un consolador, un Espíritu Santo maravilloso, glorioso, el Dios Espíritu Santo acá con nosotros, que nos sostiene, nos abraza y nos dice, todo va a estar bien, yo estoy a tu lado. En la eternidad hay muchas cosas que vas a comprender que aquí no comprendes. Y los sufrimientos de ahora no pueden ser comparados con la gloria que te espera. Te deseo con todo mi corazón la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.